Rosario, ¿cuál es la historia que hay detrás de nuestra siguiente entrevista? Pues es un hombre llamado Rob Kenney que creció sin su papá, Montos, creció sin esa figura paternal que pues evidentemente están... el papá del señor Rob. Yo también, o sea, coincido con él, somos dos entonces con un mismo papá. Entonces claro, usted puede ingresar al canal de los Kenney de toda la vida, soy yo. Usted de los Kenney Montoya, que puede ingresar al canal de este señor que está haciendo un trabajo pues muy valioso, muy bonito. Rob Kenney está con nosotros. Gracias por acompañarnos y feliz tarde para usted. Rob, thank you so much for being here with us in W Radio. It's such a pleasure to have you here in our radio show. Yes, I'm glad to be here. Thanks for having me. Bueno, yo creo que todos siempre hemos tenido una pregunta para nuestro papá, ¿no? Papá, ¿cómo lo hago? Papá, ¿cómo se hace esto? Papá, ¿cómo me pongo la corbata? Etcétera, y así justamente se llama su canal de YouTube. Se llama Dad, How Do I? Papá, ¿cómo lo hago? ¿De dónde viene, bueno, después de tantos años, esta necesidad de ayudar y de aconsejar a otros que también están de repente pasando por lo mismo o han pasado por lo mismo sin su papá, sin la figura paternal? Rob, as a first question, we would like to know where this idea of creating this YouTube channel after all these years with this need of helping and maybe giving some advice to those people that are passing through what you lived before, that is to not having and growing without a father. Yeah, so I have 2 adult children. I don't know how much you want me to talk before you take a break since you're interpreting, but yeah, I have 2 adult children, and we talk all the time about life skills and dad advice. And so I thought 2 years ago, I thought it might be something that would be helpful to just 30 or 40 people. And I had no idea it would grow into what it's grown. And because of the quarantine, it kind of forced my hand to go ahead and start making the videos because I had some extra time on my hands. Wow. Pues vea, Rosario, pues él tiene ya 2 niños adultos, así los llama, y pues hablaban todo el tiempo y realmente de esos temas de habilidades que uno necesita para la vida e inclusive consejos. Y bueno, y entonces en algún momento como que dio alguno y esto le llegó como a 30, 40 personas, les terminó funcionando y pues él no tenía ni idea, al final pues esto como que creció de alguna manera y realmente la cuarentena lo terminó fue forzando a hacer este tema que en ese entonces pues le terminó sirviendo a ciertas personas y así decidió como volverlo ya este canal de YouTube. Mateo, sabemos que Rob perdió o se fue, vio partir a su papá a los 12 años. Quisiera preguntarle qué fue como lo que más le faltó de esa figura paterna. And Rob, we know that you lost your dad when you were 12. So we would like to know what maybe was that thing that maybe you missed or you need the most from your father while you were growing without him. Yeah, he actually left. He left officially when I was 14. There's some different stories running around, but yeah, I was 14, and I'm one of 8 children. I'm number 7, and my dad chose. He just didn't want to have kids anymore, so I went to live with my brother that was 9 years older than me, and I learned a lot of handy stuff from him, and then. Like learning how to tie a tie, I learned from my roommates. I learning, so a lot of the other, I just learned things along the way just from having been a dad. Pues vea, Juliana, dice que su papá se fue oficialmente a los 14 años, no a los 12, aunque nos aclara que, pues, obviamente hay diferentes versiones. Entonces nos dice que es a los 14.
Pero lo que pasó con su papá fue que en ese entonces él no quería tener más niños y por eso tuvo que ir a vivir con su hermano, quien era 9 años mayor que él. Él le enseñó varias cosas útiles, como ponerse una corbata, cómo convivir pues con compañeros, y dice que aprendió varias cosas que pues al final le fueron muy útiles en su vida y que pues no pudo aprender, por supuesto, de su padre. Mateo, preguntémosle a Rob, ¿cuáles son las preguntas o cuáles son los consejos más comunes que le piden? And Rob, which are those questions and advices that people most frequently ask you on your YouTube channel? It's kind of all over the place. I'm trying to stick with what I actually know. You know, there's people asking me for, you know, how do you do this? And, I think there's a lot I know, and there's still some things that I don't know how to, I don't know how to do everything. And so, and recently, there's more to being a dad than just, fixing things. You need to give advice to your kids and walk alongside them and encourage them and, do that type of thing. And I've been able to do that in a couple videos recently, and those are probably the most popular videos I did, was just offering some fatherly advice on some things, some encouragement. Pues vea, Catalina dice que realmente pues muchas preguntas son como muy fuera del lugar, pero que trata de quedarse con lo que hace. Mucha gente le pregunta, oiga, ¿usted cómo realiza estas cosas? Por supuesto nos dice que hay cosas que sabe, otras que no. No, obviamente no sabe hacer pues todo lo que uno pensaría. Y dice que recientemente ha sido más como temas de ser un papá, de cómo arreglar cosas, cómo darle consejos a los hijos, estar con ellos, acompañarlos. Dice que esos han sido los videos más recientes, entonces como ofrecer ese tipo de recomendaciones y ayudas con los hijos, pues han terminado siendo como los más populares y los que han sido mejor recibidos por la gente. Pues me gusta la idea y me gusta sobre todo que haya tenido como esa intención de querer ayudar a otros. Muchas gracias, Rob Kenney, por estar hoy con nosotros, y ahí le dejamos a nuestros oyentes la posibilidad de ingresar a su canal de YouTube que se llama Dad, How Do I? Papá, ¿cómo lo hago? Gracias. Rob, thank you so much for being here with us in W Radio, and congratulations for your channel and for this initiative of helping those people that doesn't have their dads with all these advices. Yes, thanks for having me on. I'm humbled by how many people across the world are reaching out to me. So thank you so much for having me on. I appreciate it.